La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Como todos los días, de lunes a viernes, estamos desde Phoenix, Arizona, transmitiendo para ustedes. Aquí estamos muy contentos de poder estar en este programa. ¿Por qué? Porque siempre el programa tiene una visión. Y esa visión que tenemos fue una visión que nos otorgó el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros hagamos la visión de Dios. La visión de Dios es entregar el regalo más grande que puede existir para cualquier ser humano, que es el mismo Jesús. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Fíjate el regalo, dio, es un regalo. El Hijo de Dios es un regalo, es la vida de Dios. Y nosotros ahora tenemos el privilegio de haber recibido ese regalo. Nadie puede dar algo que no tiene. Y es la única manera que podemos darlo. De tal manera amó Dios al mundo. Fíjate bien. Ahí no preguntó si aquel es vicioso, si aquel tiene 3 mujeres, aquel vive como... No, él ama. Una vez que la persona se deja amar por Dios, recibe a Cristo, una vez que recibe el regalo, va a poder vivir la vida que Dios diseñó. Mientras no va a poder vivir. ¿Por qué? Porque el hombre natural no tiene facultades, no tiene facultades de parte de Dios para que pueda vencer lo que el mundo tiene de provisión o la dimensión de pecado tiene para la humanidad, que es la fuerza que domina a la gente, a las personas que no han recibido el regalo. Muchas personas no saben exactamente a qué vino Jesús. ¿Por qué el Padre envió a su Hijo? Y te estoy hablando de personas que son miembros de organizaciones religiosas, que asisten a iglesias. Cuando tú sabes que sabes algo tan real que es en tu vida, por ejemplo, yo conocí a un hombre que sabía distinguir los quilates del oro. Usaba obviamente unos químicos, pero con certeza te podía decir, este es oro de 14, este es oro de 8 quilates, este es oro de 24 quilates. O sea, podía discernir, ¿no? Yo nomás estoy hablando, porque tenía el conocimiento para poder
saber qué tipo de quilataje tenía el oro. Pero ese es un conocimiento sensorial, pero tenía convicción porque lo que él hacía con esa certeza de usar esos químicos, él hacía mucho dinero. ¿Por qué? Porque era experto en eso, ¿no? Esto lo digo porque cuando el Señor Jesús viene como el regalo a nosotros, no hay otro experto que supere a Jesús. Jesús dijo en la palabra que Él es el Alfa y el Omega. Tenemos que el Padre Celestial otorgó a Él toda deidad está en Cristo, toda potestad del cielo y de la tierra está en Cristo. Y estoy hablando de esto porque Él es el experto de nosotros y fue testigo ocular cuando usted y yo estábamos siendo creados por Dios antes de la creación del universo. Y el plan y el proyecto tiene una visión, tiene un propósito. Porque si tú tienes visión y no hay un propósito, esa visión no es una visión específica. Cuando usted tiene ya un propósito definido, está la visión para permanecer en ese propósito y continuar en el propósito. Y eso es lo que hace Radio Vital a través de este tipo de programas, porque queremos que el que empezó la buena obra en usted la continúe. Ese no lo hizo el pastor de su iglesia o el líder de su organización, no, esto lo hizo el Espíritu Santo. Esta es obra del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y ahorita mientras estaba esperando el momento para entrar, estaba tan entusiasmado aquí que no me daba cuenta del tiempo y de repente me acordé que tenemos especificaciones para nosotros empezar a empezar lo que es el programa de Fe Sin Barreras. Y estaba meditando y vinieron varios temas a mi cabeza de repente que dije, bueno, a ver, tengo que empezar con uno específicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender, como dije en uno de los programas anteriores, a ver toda la foto completa de nuestras vidas personales, porque si nosotros no vemos nuestras vidas personales espiritualmente hablando, pues te vas a enfocar en una área nada más. Y Dios quiere que nosotros vivamos en todas las áreas, vivamos bien. Pero una de las cosas que sé que necesito estar hablando y recalcando es en Romanos, en el libro de Romanos, en el libro de los Romanos, aleluya. Sí. Dice en el libro de Romanos, a ver, vamos a ir a Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tendrás salvación, serás salvo. Pero dice, y creyeres en tu corazón. Y la esencia de poder saber que yo creo con el corazón, ¿cómo es que yo puedo saber que creo?
ahora el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Dios. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice la Escritura. Aquí dice claramente, con el corazón se cree para justicia. O sea, la evidencia de lo que constituyó Dios en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, a través de la palabra, ¿sí? Esa es su justicia. Y la idea que nos vendieron a través de los púlpitos, ¿sí?, es creer, pero con la cabeza. Tenemos temas, todos los temas bíblicos, y tenemos predicadores súper excelentes que hablan de prédicas que te quedas con la boca abierta, porque es una oratoria que te describe de una manera muy peculiar y que tiene el talento para hacerlo, ¿no? Pero realmente no hace efecto en las personas. Por ejemplo, yo he visto personas que están hablando del gozo, del amor, y a un público de 50 personas, y les ves los rostros y parece que están asustados. Y dices tú, ¿cómo es posible eso? ¿Por qué? Porque para ellos está inalcanzable el gozo. Está lejos la alegría. ¿Por qué está lejos? Porque no creen con el corazón, creen con la cabeza. Y al creer con la cabeza, ¿sí?, razonan. No, pues ¿cómo voy a estar contento si ahorita me acaban de correr de mi trabajo? ¿Cómo voy a estar contento si la esposa que tengo no es responsable conmigo? Etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿no? Nosotros tenemos facultades humanas, carnales, que nos impiden que vivamos por lo menos el usar el raciocinio de lo que el mundo nos enseña, nos afecta demasiado a nosotros. Pero volviendo a Romanos 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y vemos otra vez la palabra salvo o salvación, que está en el 9 y está en el 10. Porque y creyeres en tu corazón. Mira, algo que yo he descubierto, que muchas personas tienes que pensar un poquito y preguntarte a ti mismo. Porque yo he hecho esto encuesta, y yo la he hecho con cristianos. ¿Usted recibió a Cristo? Sí. Y le digo, ¿y usted cree con el corazón? Y la respuesta ha sido de ellos, se supone. Wow. No, si no es esto no es un supuesto, esto es algo que tienes que tener convicción para creer con el corazón. ¿Por qué? Porque la intención de entrar al reino de Dios o convertir su vida, convertirse a Cristo, desde un principio llevaba el ingrediente incredulidad. Pero lo hice porque iban a orar por mí, lo hice porque estaba tan bonita la atmósfera adentro, lo hice, pero no había en tu corazón integridad de haber escuchado el evangelio del reino y no tener el ingrediente principal. Por ejemplo, yo he hablado con personas que están con problemas muy graves, siendo cristianos, y que tienen años, 20 años de cristianos, y están viviendo una situación muy, muy crítica en sus vidas, y le digo, ¿usted sabe por qué está así? Pues porque estoy en una prueba, estoy en una lucha, estoy acá, estoy allá. No, le digo, es que tú necesitas convertirte. ¿Qué? Me dice, si yo soy salva. No, tú no eres salva. Porque el que es salvo tiene dos factores indispensables. Tiene un verdadero arrepentimiento y cree con el corazón.
El verdadero arrepentimiento tiene una disposición, escúchame bien, tiene una disposición de caminar con esa certeza que va a renovar su alma con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Juan, en Juan 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir creer en su nombre? Creer significa aceptar en tu espíritu la autoridad de Jesús, el nombre de Jesús. Tenemos la necesidad de aceptar la autoridad de Jesús como el Señor nuestro, como lo leímos en Romanos 10, 9. Que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor. Y ese es el punto, que Jesús no tiene el señorío de tu vida. Cuando Jesús tiene el señorío de tu vida, tú ya no mandas. Así de sencillo. En lo natural, fíjate, llegas a trabajar a una compañía y te dicen, esas compañías que son muy grandes, ¿no? Y de repente te dicen, bienvenido, mira, vas a trabajar en el departamento X departamento y ahorita te vamos a presentar con la autoridad, tu jefe inmediato. Y viene una persona que tú al verla, la calificas a tu criterio como tú quieres, pero él es tu jefe. Tal vez tú le veas la cara de tonto o no te gusta para que sea tu jefe. No importa, es tu jefe. Y si no le haces caso a ese hombre, te van a correr. Es tu máxima autoridad que te están diciendo, él a partir de hoy es tu jefe. En lo laboral. La persona que no tiene problemas con eso y le dicen, él es tu jefe, ok, mucho gusto, oiga, aquí estoy a sus órdenes, dígame qué hay que hacer, y se asocia con su jefe y desarrolla y desempeña las funciones a las cuales se le asignan. En este caso estamos hablando de lo que es la palabra de Dios, que es espíritu. El señorío de nosotros, de Jesús, es en el espíritu. Porque una vez que tú tienes la seguridad que crees con el corazón, una vez que tú crees con el corazón, pudiste creer porque la persona del Espíritu Santo vio en ti, watch out, vio en ti la realidad de una actitud correcta para con Dios. O sea, y eso se le llama en la Biblia la regeneración. La regeneración es un acto del Espíritu Santo. Aleluya. Voy a leer algo. Aleluya. Pues no necesito ni leerlo porque lo sé de memoria. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La regeneración, la obra del Espíritu Santo es que tú genuinamente aceptaste el señorío de Jesús y lo confesaste con tu boca. E inmediatamente Él hace en ti una obra que está en Juan 1, versículo 12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy tenemos mucha gente diciendo que es hijo de Dios, pero realmente no son hijos de Dios. ¿Por qué no son, Eduardo? Oye, ¿qué tienes tú? ¿Por qué hablas así? Hermano, si tú eres una de esas personas que te estás ofendiendo, mejor analízate, estudia
cuál es tu condición. ¿Por qué? ¿Le recibiste como el Señor de tu vida? ¿Creíste con el corazón que tienes que renovar tu alma? ¿Por qué? Porque el Señor dice, el señorío, Él lo estableció. Aquí no lo establece ninguna denominación. Ahorita todo queremos resolver con saber cosas de la fe, del amor, de tantos temas que hay en la palabra de Dios, y todos son excelentes. Todos, sin excepción. La gracia. El tema de la gracia es un océano de bendición para nosotros. Pero ¿por qué la justicia de Dios? Es un tema que, pero sin el fundamento, hermano, no se puede vivir. Es imposible, dice la Biblia, vivir con esa realidad que nos dice la palabra de Dios. Déjame aquí. Aleluya. Aquí vamos a ver un factor importantísimo. Y ahí vamos. Mira, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así dice. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. A mí me llamó la atención este versículo, tanto que le está hablando a gente que aún no ha creído. ¿Por qué? Porque si tú ya crees en Dios, tú pues no te puedes acercar, yo digo, a Él, porque Él vive en ti. Cuando tú lo confesaste con tu boca genuinamente y tuviste una regeneración, una convicción del Espíritu Santo de que ahora tú eres la misma justicia en Cristo Jesús, que tú ahora eres hijo de Dios, que ahora te conviertes en templo del Espíritu Santo, ya vive Dios en ti. El Espíritu que mora en vosotros es el Espíritu de Dios. Una vez que tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? Mas vosotros sois templo del Espíritu, ya eres uno. Pero veamos cómo dice en este versículo. Está medio... La Escritura dice que creer en el verdadero Dios es fundamental para una relación con Él. O sea, yo le cambié fundamental por indispensable. Pero creer con el corazón es, escúchelo bien, porque esto va a explotar en tu vida. Creer con el corazón, automáticamente tienes la certeza que todas las palabras que salen de la boca de nuestro Dios son palabras que tienen vida, son espíritu y son vida, porque ya crees en la palabra. Ahora, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú creíste con el corazón que Jesús es tu Señor, ¿sí? La fe, oír la palabra de Dios, es una cosa. Que la palabra de Dios se revele a tu espíritu es otra cosa. Tú puedes oír la palabra con los oídos, pero recibirla en tu espíritu es porque crees. Porque hay y a eso se le llama revelación. Cuando se te revela la palabra. Yo he visto a personas que se les revela una palabra y brincan de la silla cuando están aprendiendo, ¿no? Yo lo he visto, no una vez ni dos veces, muchas veces lo he visto. ¿Por qué? Porque esto es obra del Espíritu Santo en nosotros.
La actitud que nosotros tengamos para estar viviendo la vida cristiana, todo es desde un principio. ¿Cómo es que yo entré al reino de Dios? ¿Realmente soy salvo? Yo estoy convencido, con una convicción, pues es convicción de Dios, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y tienes esa evidencia, porque no todos tienen la facultad dada por Dios de ser hijos de Dios. Se pueden llamar hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque usan métodos sensoriales para vivir la vida cristiana, obras para agradar a Dios. El tipo de fe que desarrollan ellos es una fe que no tiene un fundamento de la palabra, es conocimiento. Es como los que practican superación personal sin el Espíritu. Y eso no hace la gran diferencia. ¿Por qué? Porque en el Espíritu dice, todo es posible para el que cree. Ahora, la Biblia nos habla en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí me llama la atención porque en Hebreos dice, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, yo lo puedo traducir ese versículo para escudriñarlo. Y diría yo, pero sin tener revelada la palabra en tu espíritu es imposible que agrades a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra que no se revela en tu espíritu tú no la crees. Por eso es que no puedes agradar a Dios. Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios. Aquí está para mí algo raro, porque yo no me puedo acercar a alguien que está allá en mí. O sea, Él vive ya en mí. Esto tal vez en el original me gustaría investigar más. Y dice, el que se acerca a Dios crea que le hay. Pues ¿cómo? Si se supone que creíste con el corazón y tienes una disposición de renovar tu alma constantemente con la palabra de Dios por lo que es el factor número 1, el arrepentimiento. Quiere decir, simplemente voy a estar renovando mi alma. No puedo renovar la mente, el alma nomás. La mente en mi hombre interior, porque aquí adentro de mí hay el verdadero Eduardo, el hombre espiritual, el que está sellado con el Espíritu Santo, donde el Señor dijo, ¿quién te podrá separar de mí? Nada te puede separar de mí. Él lo dijo. Pero cuando tú confesaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tuviste el verdadero arrepentimiento y tú no vas a cambiar de pensar porque creíste con el corazón que Él jamás te va a dejar. A veces me visitan personas que quieren oración y me dicen, siento que Dios me dejó. Pues claro, ¿cómo no va a sentir? Porque no anda por fe, anda por sentimiento. ¿Por qué? Porque el problema es que no hubo un arrepentimiento. No hubo una disposición voluntaria para renovar el alma con la palabra de Dios. Porque yo no puedo renovar la mente. La mente en mí, yo tengo la mente de Cristo como usted la tiene. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Eso es en el hombre interior. Por eso la palabra que se va revelando fue una palabra que entró a mi alma, a mi voluntad, a mi inteligencia, a mis deseos, a mis emociones. Y esa palabra que desciende como aceite de unción, por obra del Espíritu Santo, entra a mi espíritu. Y eso se convierte en rema.
Ahora yo camino con la autoridad de Jesús en mi espíritu, bajo la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque aunque tenga revelación, no necesariamente yo tengo que hacer lo que yo quiera. No, tengo que estar sujeto a la autoridad de Él. ¿Por qué? Porque Él es la máxima autoridad. Por eso nosotros tenemos ahora autoridades delegadas de parte de Dios. Y le estoy hablando a toda aquella persona que no sabe honrar las autoridades. Por ejemplo, yo veo personas que están sufriendo ahorita porque no tienen respeto a la autoridad delegada. Honor es honor, un respeto. Por ejemplo, nosotros tenemos pastor, mi esposa y yo tenemos pastor. Y para nosotros tener un pastor, tener una autoridad, es una bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque yo no inventé el orden, lo estableció Dios. Ahora, ¿para qué es tener una autoridad en tu vida? Para que vivas en el orden, en la posición correcta. Y eso se lo digo a personas que ahorita me están escuchando que no perteneces a un redil. Tal vez vayas a una organización, pero el pastor ni te conoce. Y si te conoce, no sabe de tu vida. Es indispensable que el pastor cuide de tu alma. Así está escrito, que vamos a dar cuentas por las almas de las ovejas, los que somos pastores. El impostor no le interesa. Aquel que se puso solo, o aquel que lo pusieron porque hablaba muy bonito, porque necesitamos un ministro. Eso para mí es muy delicado, porque la realidad, óigalo bien, la realidad es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque están de por medio almas que por una eternidad van a ir al infierno por una decisión que alguien toma. ¿Cuántas personas han sido lastimadas? Yo fui lastimado como cristiano por ministros. Y sin embargo, cuando me di cuenta que el resentimiento en mí, podríamos decir, la tristeza en mí, el ministro que me lastimó ni cuenta se dio. Nomás supo que yo ya no iba a la iglesia. Pero el que estaba sufriendo era yo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, sí, yo lo honraba a ese hombre, lo respetaba a ese hombre. Pero cuando me hizo eso a mí, automáticamente vino a mí una tristeza y un coraje que me enojé con Dios. Pero fue Dios mismo que me permitió para que yo me diera cuenta de lo que estoy hablando ahorita. Porque cuando tú ya crees que en el corazón que Jesús es tu Señor, cualquier circunstancia que tú estás viviendo, eres guiado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, porque como tú tuviste una regeneración, quiere decir una vida nueva espiritual. Esa vida nueva espiritual, la nueva criatura por el Espíritu Santo, tú tienes acceso ahora, como leíamos ahorita en Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. Esa es la regeneración, la obra
que empezó el Espíritu Santo ahora. Me da testimonio, dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que ahora soy hijo de Dios, soy linaje de Dios. Ahora, el que empezó la buena obra la va a continuar. ¿Quién la empezó? El Espíritu Santo. La buena obra, no la religión que ahorita está en miles de personas. Están sufriendo. Ahorita, vale, más que no me meta ahí. Tengo alguien que me corrige. Aleluya. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice. También los demonios creen y tiemblan. Creen y tiemblan. Y son entidades, son espíritus y creen. Qué tremendo está esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una cosa es un ángel caído y otra cosa es uno nacido de nuevo. Somos santos. Ahora tú crees con el hombre interior. La regeneración te da la nueva entidad o la nueva personalidad, que ahora tú eres miembro del reino de Dios. Por eso, no todo el que no es, óigalo bien, el que no es miembro del reino de Dios, óigalo bien, va a practicar religión cristiana. El que vive creyendo con el corazón, con el hombre interior, es porque nació de nuevo, porque existe esta persona. Ahora yo tengo que cuidar mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque mi vida espiritual la sostiene la palabra. Y esa es la fe del rey, del reino aquí en la tierra. No necesitas un curso de fe. Simple y sencillamente, si tú sabes que eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas esas nuevas, lo que rige la mente interior. Te dije que tenemos la mente de Cristo en el hombre interior. Cuando tú sabes que sabes, quiere decir que ahora la mentalidad de Cristo, la mente de Cristo, es la que te hace pensar, hablar y actuar. Esto rompe todos los esquemas y muchas cosas que nos enseñaron, que yo las veía tan lejos y tan difícil. Yo hasta que llegué el día donde dije, Señor, tú eres un Dios de amor. No creo que tú nos hayas puesto un evangelio para que nos perdamos. Al contrario, nos salvaste para que tuviese... Sí, pero todo está en orden en el reino de Dios. Arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es la realidad. Vivimos dentro de un reino. Todo, fíjate, en la iglesia que inició Jesús a través de sus apóstoles, su enfoque de ellos era hacer discípulos. Y dice, y cada día el Espíritu Santo añadía a más. No dice que andaban evangelizando, tirando flyers, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trae la convicción a las personas. El verdadero evangelismo es el testimonio de una persona. Y muchos nomás están yendo ahorita, fíjate, la mayoría que no tiene argumentado en su espíritu que es nacido de Dios con la regeneración, con el arrepentimiento y con la regeneración por creer con el corazón. Esas personas siguen los milagros, van a lugares donde hay milagros o donde no se toca el tema de la santidad o la integridad. O sea, donde
¿Por qué? Porque la carne se defiende como gato boca arriba. La carne no quiere que la molestes. El que todavía fuma, el que todavía pistea, el que anda todavía... ¿Cómo estás, hermano? Pues ahí entre sur y buenas noches. No existe eso dentro del reino de Dios. Eso lo inventaron la bola de gente que nunca se ha dejado formarse como un discípulo. Y si usted me está oyendo, nunca es tarde para empezar. ¿Por qué? Hermano, la mayoría cuando ya se está muriendo quiere resolver las cosas. Ahorita que estás entero, que puedes tomar decisiones, porque es de sabios tomar la mejor decisión, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que Dios se encargue de nosotros. Y sé que aquel que cree con el corazón y que Dios no miente, porque Dios no miente. La cabeza que cree con la cabeza lo hace pensar que Jesús miente. Por eso se cree más inteligente que Dios. Y por eso no deja de hacer lo que hace. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se cree más inteligente que Dios. Yo conozco la realidad de que ya está un cambio ahorita. Ya estamos en un cambio. Viene una demolición, fíjense, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es uno de los versículos que me conforta en la visión que Dios nos dio a través del Espíritu Santo a nosotros. Concretamente, es que hay muchas personas que sí aman a Dios, de corazón lo aman, pero no disfrutan porque han aprendido incorrectamente. Y a mí me impresiona mucho que una costumbre sea más poderosa que la verdad. ¿Pero por qué es más poderosa una costumbre? Porque la costumbre es en la carne. Pero cuando el hombre vive en la verdad, la costumbre cae. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia. Con el hombre interior tú crees y tú dices, no. Yo estaba acostumbrado a no congregarme porque pues creí que ganaba más dinero quedándome trabajando. No. Cuando ya la justicia de Dios está operando en ti, Él honra a los que le honran. Así de sencillo. Vamos a continuar leyendo. Vamos a continuar leyendo este versículo. ¿Dónde está? Aquí está. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, son con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estamos hablando de Jesús mismo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Cristo es el resplandor de su gloria. ¿A quién recibió usted? ¿Y usted cree que Cristo entró a usted y dejó la gloria afuera o qué? Ahí nomás se lo dejo. Y la imagen misma de su sustancia. ¿Y no es acaso la palabra? La materia prima de lo sobrenatural es la palabra. Y eso es algo que tenemos que tener tanto en cuenta, que nosotros mismos estamos despreciando. Porque la gente va a la iglesia y 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 cree que por darle cumplimiento el ir a la iglesia sin tener la naturaleza de vida. Si yo creo que debería de haber en la puerta de una iglesia y estar el pastor, hey, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás en común unión con Dios?
porque esa es la comunión. Porque dice que el que no ama no conoce a Dios. ¿Y cómo vas a amar si tú no tienes buena comunión? Es que me peleé ayer con mi vecino. Arrepiéntate, pídele perdón a Dios y se acabó. La sangre de Cristo te limpia y vámonos para adelante. Pero no pierdas tu postura de que tú eres hijo de Dios. Oigo mensajes que me duele, pues no quiero decir me duele, me da tristeza decir, tienes que ayunar más y tienes que hacer aquello y tienes que hacer lo otro. Deja que el que empezó la obra en ti continúe, y para eso necesitas tener una comunión con el Espíritu Santo siempre. No es cuando vas a la iglesia. Siempre. Dijo una gran mujer, Kathryn Kuhlman, que cuando ella se sintió tan rara de que no veía las manifestaciones de respuestas de las oraciones que ella hacía, dice que un día el Espíritu Santo comenzó a obrar en ella, y dice que empezó a hablar en lenguas, orar en lenguas, porque el Espíritu Santo conoce todo, los pensamientos del Padre, y comenzó a tener entendimiento en lo natural de lo que le revelaba a la persona del Espíritu Santo. Y cambió su manera de orar conforme fue guiada por el Espíritu Santo. El que ora en lenguas, dice la Escritura, a sí mismo se edifica. Pero ahorita hay personas que dicen, no, es que las lenguas no son para todas. Eso es ignorancia. Dios nos dio su Espíritu y el don de lenguas para todo aquel que cree. Porque estoy hablando de creer con el corazón. Y con el corazón se cree para justicia. ¿Sí? Con el corazón se cree para justicia. Aleluya. Voy a hacer un paréntesis aquí, nada más para saludar a mis hermanos en diferentes lugares, allá en Paraguay, en Estados Unidos, Canadá, México, tenemos en TikTok también tenemos a Juana Cantú, Rosy Caballero, Oscar, Lorena Cruz, Delicio, Emerson Sosa, Kevin, Erazo, Efraín Leal, Arm García y Pinky. Aleluya. Bueno, tenemos un Pinky aquí. Mi hermano César Ramírez, un radio escucha de muchos años. Muy bienvenidos a cada uno de ustedes. Y por supuesto, mi amada esposa Blanca Urrea y mi hermana Élica González. Un abrazo, un saludo muy especial para ellos. Qué rápido se va el tiempo, ¿no? La verdad, este tema es aquel que ya tiene consolidado en su espíritu de que realmente es hijo de Dios, que nació de lo alto. Esa persona no tiene problemas ya con aceptar lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque el señorío de Dios se revela por fe y para fe. El señorío de Dios se revela. O sea, la autoridad de Jesús es la máxima autoridad. Tú no tienes problema por ser parte del reino. Con todo, con lo que tú eres y con lo que tú tienes. Ahí le tienes que andar rogando a gente que trae una ofrenda, trae un diezmo. No. Que la persona que sabe que es miembro de ese reino, no está cooperando con el pastor que está enfrente, está cooperando con la visión del Padre Celestial, porque es a través de nosotros que el Evangelio corre. ¿Por qué?
¿Por qué crees que a Dios le conviene Dios le conviene y Dios quiere que tú seas próspero? Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Usted cree que lo puso nomás porque sí? No, porque sabía Él y sabe bien Él, si Él es el sabio de la sabiduría, que si hay personas que no lo limitan, Dios los va a prosperar de una manera de que va a llevar el evangelio a través de esas personas. Y les pongo un ejemplo, y eso me enseñó mucho a mí. En la iglesia donde estamos, anteriormente que se hiciera una modificación en el área del estacionamiento, teníamos un árbol que tenía como 50 años ese árbol, y por razones de decisiones fue que lamentablemente tumbaran el árbol. Antes de tumbarlo, pues de repente crecía bastante, y pues yo me gustaba que el árbol se viera bien, porque era muy grande, muy bonito. Y yo convocaba a personas y les decía, hey, voy a cortar el árbol, me gustaría que me ayudaran, vamos a cortar el árbol. Y se acerca una persona, me dice, pastor, yo no puedo estar aquí por X cosa, pero de repente se mete la mano a la bolsa y me da un documento llamado cheque. Me dijo, pero esto puede ayudar a cortar el árbol, pastor. Y veo la cantidad del cheque. No, ya está cortado, le dije a las personas que estaban conmigo, vámonos. Ahorita va a venir una persona y me va a tumbar el árbol. ¿Por qué? Porque con el cheque ese pagué. ¿Qué hizo? Pues un experto que trae la maquinaria y el equipo necesario llegó y cortó bien bonito el árbol. Todo lo dejaron precioso. Pero fíjate de la manera que desde entonces se me reveló a mí. Dije, wow. De esa manera vamos a comprar muchas emisoras. En toda Latinoamérica vamos a comprar emisoras, porque el evangelio del reino tiene que llegar. Mucha gente está asustada por lo que está pasando, pero déjame decirte que ni los terremotos, ni los huracanes, ni los tsunamis va a hacer que el mundo se acabe. ¿Sabes cuándo se va a acabar el mundo? Cuando el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo haya llegado a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Mientras no va a venir el fin. Todo eso va a ser catástrofe del mundo. Pero el fin no va a llegar hasta que el verdadero evangelio del reino llegue. No la religión cristiana. ¿Sabían ustedes que la religión cristiana en toda Latinoamérica fue metida por personas con intenciones de manipulación y control? Por eso tenemos tanta gente religiosa. Pero gente que esté ejerciendo el reino de Dios, apenas estamos despertando. Pero si tú no, este es el principio. Esto lo que hablé ahorita fue poquito, pero es de vital importancia. Porque en cuanto tú naces, como el bebé que nace, desde que nace en los brazos de su madre, ¿sí? Lo va a amamantar al bebé y lo va a cuidar. ¿Por qué? Porque es su bebé. Así es nuestro papá, pero en este caso es el Espíritu Santo, que es Dios mismo, que va a seguir el que empezó la buena obra, la continuará. ¿Para qué te quiebras la cabeza? No te mortifiques por nada. Don't worry for nothing. Por nada te mortifiques. Al contrario, di en el nombre, sea lo que estamos pasando. ¿Tú crees que yo no paso cosas? Yo estoy pasando situaciones, pero me quedo en la palabra. La palabra dice que conforme a sus riquezas en gloria en Cristo, soy próspero y soy próspero. Aunque la cabeza de repente me vuelve a recordar, le digo, yo soy próspero. Y te invito a que te quedes en lo primero. Mira, si traes la cabeza con tantas cosas, ve a la esencia. ¿Realmente me he convertido? ¿Realmente tengo la actitud de renovar mi alma? ¿Realmente tengo ese arrepentimiento? ¿Está vigente en mí el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento no fue cuando empezaste solamente, es continuación. Es como la vida en Cristo, es continuación. Es como la fe, es continuación.
Es como la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Es continuación. Todo va continuando. ¿Sí? ¿Y qué está sucediendo? Hasta que llegues a la estatura del varón perfecto, dice la palabra. En otra versión dice, hasta que llegues a la madurez. Hermano y hermana que me estás siguiendo, te invito a que hagas algo. Si tú realmente quieres asociarte en esta visión, yo lo único que te pido es ora por nosotros. Y segundo, comparte la aplicación con alguien. Invítalos a que entren a lo que es la realidad del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él no vino a abrir una iglesia, y a sus apóstoles claramente les dejó instrucciones: vayan y hagan discípulos. Una vez que tú alcanzas a que se te revele que tú ya eres nueva criatura, tu enfoque debe dejar, escuche bien, que te formes como un discípulo. Ahorita tenemos predicadores que jamás se formaron como discípulos. Verás cómo están en las iglesias. Acabo de ir a una iglesia con un ministro, con un profeta, y cuando terminó de hablar, dijo: ay, tremendo aquí, dice. ¿No fluye el Espíritu? Pues claro, ¿cómo va a fluir el Espíritu si son personas que nomás la emoción, los gritos y los brincos? Así que yo te estoy invitando a que tú tengas en tu corazón esa pregunta: ¿realmente estoy disfrutando mi vida en Cristo? Porque el Señor no te rescató para que siguieras sufriendo. Él dijo: vengan a mí el que esté cansado, agobiado, yo lo voy a hacer descansar. Tú tienes que vivir en descanso. Tú tienes que vivir en paz. La paz no es un estado emocional, la paz es un estado divino. Así de sencillo. ¿Por qué estoy en paz? Porque mi estado es como es un estado. Pero como metieron el mundo a la iglesia, bueno, a lo que le llaman iglesia, quieren vivir con las emociones. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea no se despide de ustedes, sino que les dice: espérame mañana, vamos a continuar, vamos a hablar de lo mismo. Me dice mi esposa: ¿cuándo le vas a cambiar? Hasta que le agarren y comiencen a convertirse en lo que es, lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque es muy triste, en serio, es tristeza. Personas lindas que sé que aman a Dios porque lloran y pasan noches orando y esto, el otro, y gritándole a Dios: Señor, sácame de esto. Y aun cuando tú ya sabes que el Señor ya nos sacó. Entonces, ¿por qué está pidiendo que lo saque de eso? Porque esa persona aún no tiene un arrepentimiento, no tiene la revelación de la regeneración del Espíritu Santo, no tiene el creer con el corazón. Anda con la carne, no en el Espíritu. Y la persona del Espíritu Santo pues está constrictada. Los amo. Bendiciones. Aleluya. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con Fe Sin Barreras. Los espero el día de mañana. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.